Hola, buenas tardes. Vamos con la siguiente sesión de cálculo diferencial y esta está destinada a entender lo que es una derivada. Entonces, pues tú ya viste cómo están involucrados los temas de los valores en la recta numérica, ecuaciones con desigualdad, también lo que es una función y límites de funciones. Todos esos temas están involucrados como base para entender lo que es una derivada. Y una vez que uno entiende lo que es una derivada, puede pasar precisamente a derivar diferentes tipos de funciones, principalmente por medio de fórmulas. En este caso tengo en AutoCAD ya dibujado un plano cartesiano, el eje de las X, el eje de las Y, y esta curva que está aquí es una función cualquiera, f de x. ¿Okay? A esa función se le puede asignar un punto sobre la función, por ejemplo este punto de aquí, que le podemos llamar el punto P, ahorita lo vamos a ver más adelante, y un punto Q, que sería este de aquí en la parte superior. Cuando nosotros definimos un punto P y un punto Q, podemos trazar una línea recta, ¿okay? Y al mismo tiempo podemos trazar en este caso una línea horizontal y una línea vertical que formen precisamente un triángulo con respecto a la secante, que sería precisamente la hipotenusa. La secante, por definición, es aquella línea que corta a un arco o a una circunferencia en dos de esos puntos. Aquí está el primer punto, el punto P y el punto Q. Y vuelvo a repetir, formamos el cateto adyacente y opuesto para cerrar el triángulo. Y aquí, para entender lo que es una derivada, vamos haciendo ese triángulo más pequeño. Es decir, el punto Q lo vamos acercando al punto P. Lo vamos acercando, de tal manera que tengamos un pequeño triángulo. Aquí voy a hacer un zoom muy pequeñito en AutoCAD para poder apreciar. Aquí ya hice el zoom en AutoCAD y apreciamos que está la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Okay? Y lo podemos hacer más chiquito cada vez, de tal manera que el triángulo tenga valores infinitesimales. ¿Qué significa infinitesimal? Demasiado pequeños. Para que nosotros relacionemos esto a algo de la vida real, algo infinitesimal podría ser una pequeña partícula. Ahorita que precisamente el virus el coronavirus nos está atacando a la raza humana, es un microbio infinitesimal que por supuesto no lo podemos ver a simple vista y que se requieren microscopios especializados para poderlo apreciar. Bueno, pues aquí este triángulo también podría ser tan pequeño precisamente como un virus, de tal manera que siga siendo un triángulo que precisamente tenga un punto P y Q. Pero para efectos prácticos, ese punto P y Q se unen, y en el momento que se unen, una línea que cruza una circunferencia, un arco, y que solamente lo toca en un punto, en lugar de llamarse secantes que tocan los dos puntos, se vuelve tangente. Y la tangente es aquella entonces línea recta que toca un solo punto del arco o de la circunferencia o de cualquier otra función. Muy bien, ahora lo vamos a empezar a revisar desde el punto de vista matemático. Tenemos la misma curva que dibujé en AutoCAD, que le podemos llamar Y o f de x, y nombramos un punto P que tiene las coordenadas x, y, este par ordenado. ¿Okay? Es importante esta referencia para lo que es el modelado matemático. Y después nombramos un punto Q. Ese punto Q tiene
como coordenada el par ordenado x más un incremento en x. Este triangulito se lee como incremento de x. Y una coordenada y más un incremento en y. Como les había comentado, hasta que abrimos el AutoCAD, la línea recta cruza en dos puntos a la curva y se le llama secante. También, igual que como lo comenté en el AutoCAD, podemos trazar el cateto adyacente y opuesto del triángulo, y al punto donde se une el cateto adyacente y opuesto le llamamos R. Ahora se construye precisamente la expresión matemática. La función f va a ser igual a una coordenada x más un incremento en x, coma, una y más un incremento en y, menos la función original que es x, y todo eso entre un incremento en x. Y entonces construimos la fórmula. Aquí está. Y igual a f de x es el punto P. E incrementamos en x y en y es el punto Q. Restamos ambas ecuaciones de esta manera. ¿Okay? Y finalmente dividimos entre el incremento de x. Entonces, en este caso lo voy a leer. Esta es la parte importante para entender lo que es una derivada. En este caso, del lado... Bueno, primero planteamos que y es igual a f de x. Pero existe precisamente en el punto Q un incremento en y por supuesto también un incremento en x. Aquí está la expresión. Luego, en este caso, de esta línea para abajo, lo que hacemos es restarle y. Pero la y se puede expresar como f de x, por eso aquí restamos f de x. Esta y esta y se eliminan y queda más el incremento en y. Va a ser igual a f de x más un incremento de x menos f de x. ¿Okay? Y finalmente dividimos ambas partes de la expresión entre un incremento de x. Entonces, aquí está, el incremento de y sobre un incremento de x va a ser igual a f de x más un incremento de x menos f de x sobre un incremento de x. Y aquí vamos en el modelado matemático. Luego, lo revisamos en esta misma expresión en la figura y sería este triángulo. Y aquí lo que vamos a hacer es precisamente indicar que si el incremento en x pues es el cateto, uno de los catetos, y el incremento de y es el otro cateto. Y después de eso hacemos un límite precisamente cuando tiende a 0. ¿Qué significa este límite cuando tiende a 0? Precisamente lo que explicaba en el AutoCAD. Significa que hacemos el triángulo lo más pequeño posible, de tamaño microscópico o infinitesimal. Significa lo mismo, del tamaño prácticamente de un virus. Ahorita que está atacándonos un virus, pues ya sabemos que inclusive puede pasar cubrebocas que son de tela. Es tan pequeño que puede pasar a través de los espacios que tiene una tela, y por eso recomiendan un material sólido. Eso es el incremento de x que tiende a 0. Lo expresamos en ambos lados de la igualdad. Y geométricamente hablando, quiere decir que el triángulo lo hacemos muy, muy pequeño. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros evaluamos? Eso ya lo vimos en la parte de los límites. El incremento de x cuando tiende a 0, pues lo sustituimos. Donde están los incrementos de x ponemos 0, aquí también 0. Y entonces tenemos f de x más 0, pues es f de x menos f de x, da 0 arriba. Y el incremento de x da 0. Cualquier número dividido entre 0, pues es una indeterminación. Pero por supuesto, también igual ya vimos cuando revisamos el tema de límites, que podemos nosotros encontrar la solución a este límite cuando delta de x tiende a 0. Y es de la siguiente manera. Voy a saltar algunas diapositivas. El incremento de y con respecto a x es la tangente. ¿Por qué? Pues porque dijimos que el triangulito lo hacemos demasiado pequeño, que está prácticamente el punto P y Q forman una tangente. Matemáticamente hablando, entonces, el límite cuando el incremento de x tiende a 0, el incremento de y con respecto a x va a ser igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la pendiente de la función. Okay. Entonces, ahora hay que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Precisamente con los datos que se observan. Voy a pasar algunas diapositivas. Aquí hacemos el triángulo más pequeño. Aquí, cuando el triángulo se hace más pequeño, pues obviamente los datos cambian. ¿Okay? Y aquí está lo que les comentaba. Se vuelve, cuando el punto P y Q se juntan, se vuelve precisamente, cambia de una secante a una tangente. Y voy a continuar. Y entonces, esto es la pendiente de una recta tangente a la curva. Cuando entonces el delta de x tiende a 0 es la pendiente de una recta tangente a la curva. Eso es lo que sucede. Y entonces, básicamente, la derivada de y con respecto a x es el límite cuando delta de x tiende a 0 de un incremento de y con respecto a un incremento de x. ¿Okay? Y se lee como la derivada de y con respecto a x. Y entonces esto de aquí nos da precisamente la relación de la variación de cambio de la redundancia de una variable con respecto a otra. Y los ejemplos son, por ejemplo, la variación del tiempo con respecto a la velocidad. La variación del tiempo con respecto a una instancia, pues nos da la velocidad. O de la temperatura con respecto al tiempo, o de la presión con respecto al tiempo, etcétera, etcétera. Esa es la definición de la derivada. La derivada de y con respecto a x es el límite del incremento de, cuando el incremento de x tiende a 0, del incremento de y con respecto a x. Y se puede escribir de estas maneras. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de y. Se puede escribir así. O también se puede escribir y leer la derivada de y en términos de x con respecto a x. O también se puede leer como, y significa lo mismo, la derivada con respecto a x de y en términos de x. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de la función en términos de x con respecto a x, o es igual a la derivada con respecto a x de la función en términos de x, o también se puede leer como y'. Algunos libros de ingeniería resumen, porque imagínate un modelado matemático en donde tienes que escribir varias veces la derivada de y con respecto a x, se puede abreviar como y', o también se puede abreviar como f' en términos de x. ¿Okay? Y finalmente, la derivada de y con respecto a x, que se puede escribir como y', o que también se puede escribir como f' de x. De ahí podemos definir precisamente lo que es un diferencial. F' de x, este de x pasa al otro lado,
Y esto es un